Este octubre no hay excusas, es el momento de salir, explorar y vivir a lo grande con el Jeep Avenger 4XE. Cambio automático, tecnología híbrida y capacidad todoterreno. Son los Jeep Freedom Days, gama Jeep con hasta 6.000 euros de incentivo garantizado en unidades de entrega inmediata. Solo este mes, pilla tu aventura en jeep.es. 12 en punto del mediodía, seguimos aquí por supuesto en la pizarra de Quintana, en Radio Marca, la radio del deporte. Hemos analizado los partidos de Madrid y Atleti, arrancado con las previas de los 3 partidos de hoy, Barça, Athletic Club, Villarreal, luego seguiremos, hablaremos también de Euroliga, pero ahora tenemos que tocar un tema diferente. Hay que tocar un tema diferente y si alguien se ha perdido algo del programa, ya sabe que puede acudir a los podcasts de la pizarra. Hoy vamos a hablar de nacionalizados en el fútbol. Es un tema que suele dejar historias muy curiosas, Sí. Algunas divertidas, otras con muchas anécdotas y unas cuantas con temas turbios, Sí. ¿no? Y cuestiones que van al palo, podríamos decir. En estos últimos días, y por eso hoy vamos a hablar de este tema, hemos conocido un caso un tanto particular, que es el del fútbol malayo, con 7 futbolistas, entre los que se encuentra el Facu Garcés, futbolista central del Deportivo Alavés, que estaba haciendo un gran inicio de temporada junto a Nahuel Tenaglia, y que ahora está apartado porque al Deportivo Alavés además la FIFA no le ha dado otra opción. Eso es que no depende esto del Deportivo Alavés. Conocíamos a finales de la semana pasada que la FIFA abría un expediente a estos 7 jugadores y a la Federación Malaya, como decías, entre ellos Facundo Garcés. Cuenta la FIFA en su comunicado de prensa que la Federación Malaya había hecho una consulta sobre los criterios de convocatoria. Intuyo, esto ya es interpretación mía, buscando un vacío legal, porque llamaba mucho la atención, ¿no?, que hubiera jugado Facundo Garcés con la Federación Malaya, con la selección malaya, y que bueno, que en ese proceso de consultas utilizó documentación falsificada para que les aprobaran la licencia federativa de estos 7 jugadores. El pasado 10 de junio jugaron un partido oficial de clasificatorio para la Copa de Asia contra Vietnam y le llegó a la FIFA una reclamación que ha abierto toda esta situación. Vietnam hizo la típica de revisión de fichas. Hombre, sí, claro. Oye, Lógico. yo que he jugado mucho al baloncesto, que ese chico es muy alto. Este no tiene, no tiene nuestra edad. Este tiene bigote en la foto y aquí no, Esto se ha resuelto en primera instancia con una sanción económica importante para la Federación Malaya, pero yo creo que la sanción gorda es para los 7 futbolistas que han recibido una penalización de un año entero de inhabilitación, y cito textualmente, para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que será efectiva a partir de la fecha de modificación de la decisión, que como digo fue la semana pasada. El Alavés ha estado obligado a apartar a Garcés. Que es una sanción, como dices, Nau, que no solo es del fútbol de selecciones, sino del fútbol en general. Sí, te viene impuesto. Porque el caso, si ha habido falsificación de documentos, si ha habido, bueno, básicamente un invent acerca de el motivo, la razón que hayan argumentado estos futbolistas y la Federación Malaya para jugar con Malasia, claro, es algo grave. Sí, la vez ya, de hecho, tuvo que apartar a Garcés de la convocatoria del partido frente al Mallorca. Esto se conoció justo horas antes del partido. La decisión se puede recurrir y tiene 10 días la Federación Malaya y los afectados por la sanción para poder hacerlo. Y hay un último apartado del comunicado de prensa de la FIFA que me ha llamado la atención, que es que la comisión disciplinaria ha derivado al Tribunal de Fútbol de la FIFA, que es quien hace las leyes por las cuales se rigen todas las nacionalizaciones dentro del mundo del fútbol, para establecer de manera más clara el tema de los criterios. Como digo, yo creo que la Federación Malaya buscó un vacío legal, intuyo yo, porque todavía está desarrollándose el caso, buscando a ver cómo de rápido podían nacionalizar a todos estos futbolistas para que pudieran jugar ya de manera inmediata. Porque, por explicar el caso del Facu Garcés en concreto, parece que el Facu Garcés, que es argentino, Facundo Garcés, que le llamo el Facu como si fuese... Tu colega, tu hermano. No, o un mote. Facundo Garcés es argentino, pero tiene un bisabuelo malayo. Eso es lo que parece. Evidentemente yo no tengo el placer de haber conocido al bisabuelo malayo de Facundo Garcés. Esto, por tanto, le permitiría ahí derecho para jugar con la selección. ¿Qué sucede? Que el papeleo y el procedimiento para demostrar esto está falsificado. Claro. Entonces, puede ser que de verdad tenga un bisabuelo, pero de momento no estén consiguiendo el papel o la documentación para demostrarlo y se lo hayan inventado, lo hayan falsificado, lo cual es muy grave. O puede ser también que no haya bisabuelo malayo, nosotros lo desconocemos, estoy hablando de las dos posibilidades, y por eso Malasia ha tirado por ahí. En todo caso,
a la Federación de Malasia le va a caer un puro. Le Purazo. está cayendo un puro, porque lo que sí que ha hecho, y eso está demostrado, es la falsificación documental. Otra cosa es saber qué pasa con el Facu Garcés, porque si tiene un bisabuelo malayo y él no ha hecho nada malo, entiendo yo que esa... Sí, la comisión disciplinaria. Exactamente. Y ¿cómo se dice? El tribunal... No, pero cuando recurres. En segunda instancia... No, bueno, ante la... ¿Impugnación? ¿O qué? Sí, gracias. Del Deportivo Alavés, pues puede conseguir que el futbolista pueda jugar. Sí, que para el Alavés claramente es un marrón tremendo. Sí. Pero tremendo. El otro día da más detalles de todo lo que ha pasado con el caso de Facu Garcés en la COPE. El fin de semana hablaban del tema y señalaban que hay detrás un representante argentino, que es el que al parecer ha movido todo y el que ha enturbiado bastante el tema. Claro, el tema es si... Claro, es que si se demuestra que hay una falsificación de documentos, es que eso es lo mollar. Vas Claro. al Vinci, vas al Vinci. Sí. O sea, da la sensación desde fuera, y insisto, y sin que se haya resuelto el caso, de decir, oye, nosotros vamos a ir jugando, ¿no? Y esto eventualmente lo tendremos resuelto. Claro. Lo que pasa es que justo les ha llegado la protesta después del primer partido que juegan. Hay que decir que Malasia está líder de su grupo en la fase de clasificación para la Copa Asia de 2027. Había ganado sus 2 primeros partidos sin encajar ningún gol por 2-0 el primero, 4-0 el segundo. Y en todos esos partidos han marcado jugadores en los que se han visto involucrados en esta movida. Me dicen en el chat de YouTube, apelación. Gracias, sí, Sergio, apelación. que era la palabra que no me salía y ya me estaba rayando. Esta es una de las últimas historias que nos deja el tema de la nacionalización. Hemos conocido en los últimos años casos curiosos, de repente un jugador español jugando con Indonesia. Jordi Amat. Claro, porque tenía un abuelo allí. Casos de todo tipo y condición, porque... claro, este es un tema cada vez más relevante y que protagoniza más el día a día de las selecciones, porque es una consecuencia del mundo globalizado en el que vivimos y sobre todo de los movimientos migratorios que ha habido en el siglo XX y que sigue habiendo evidentemente en el siglo XXI. Hemos querido repasar varios casos muy conocidos para que entendamos cómo esto es algo muy natural y a lo que ya estamos acostumbrados realmente, porque no hay que hablar en pasado. Mismamente en el pasado Mundial 2022, 137 futbolistas no representaron a su país de nacimiento. Esto no significa que hayan sido nacionalizados de mala manera o fichados, ¿no? Luego hablaremos de lo que es fichar, ¿no? A nivel de selecciones. Simplemente que un futbolista como Dinhausen es nacido en Países Bajos, es hijo de padres neerlandeses, pero lleva en España desde muy chico. Pues normal que juegue con España totalmente. O hay otros donde sus padres son marroquíes, han nacido en Francia, en España, caso de Arraj Hakimi, o en Italia, y deciden jugar con la selección de Marruecos, que este de llano fue el caso más representativo de ese Mundial 2022, en el que ya decía que había 137 futbolistas que jugaron con un país diferente al de su nacimiento. Sí, y en Marruecos fueron 14 de 26. 13 eran nacidos en Europa, uno de ellos fuera de Europa, como era Yassine Bonu, pero por ejemplo Arraf en Madrid, Marraoui en Rabat en Países Bajos, Saiz en Francia, Ziyech en Países Bajos, y podríamos seguir así con un largo etcétera. Estos son futbolistas con doble nacionalidad, Sí, absolutamente natural. Algunos deciden jugar con su país de nacimiento. Bueno, Zinedine Zidane podría haber jugado perfectamente con Argelia, igual Sí, que Karim sí. Benzema. Hay muchísimos casos. El Otros tema es que Marruecos es un prefieren caso jugar ahí. curioso, porque Marruecos tiene un sentimiento de pertenencia muy Claro, grande. muy Muy grande. grande. Entonces ellos, aunque hayan nacido fuera de Marruecos, tienen un sentimiento de pertenencia con la familia, sobre todo unas raíces muy fuertes que les hacen ir con la selección como Cualquiera que haya tratado con cualquier persona de origen marroquí siente que Sí, tiene sí, un sí. arraigo muy potente, Muy fuerte. aunque lleve muchos años viviendo en Y- España, o sea, español. Es el caso de Arraj Hakimi. Él nos lo contó aquí en la pizarra de Quintana, que él cuando fue con las concentraciones de España sentía que no era su lugar. Oye, Eso pues es, sí, en genial. categorías inferiores. Fantástico, exactamente. Hay que decir que hay varios futbolistas nacidos en España que juegan con Marruecos. También hay que decir que uno pudo jugar con Marruecos o con Guinea Ecuatorial, que siempre se olvida a la gente decir esto, y juega con España. Y es el mejor. Sí, sí. Creo que Lamine Yamal compensa a Arraj Hakimi, Brahim Díaz, Vale por unos cuantos. Omar El Hilali y alguno más. Bueno, pues haber sido el caso de Messi. Podría Ya ser el que caso de citas Cierto. a Lamine, claro. Sí. Hay casos de un lado y del otro. De hecho, hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el típico caso de el hijo de un futbolista de éxito, Nico Paz. Nico Paz. Estaba Bueno, pensando-
con esto, el otro día se hizo muy viral que una cuenta de estas, no recuerdo cuál era, muy de Twitch muy virales, decía que el hijo de Cristiano y el hijo de Messi podrían jugar juntos en la selección española. Bueno, ostras, lo tenemos, por ellos. Lo tenemos. Bueno, lo tenemos. El otro día, Lamine de falso 9 y uno a la derecha y otro a la izquierda. bueno, el otro día firmó un contrato profesional con el PSV el hijo de Jundlar, que es nacido en Madrid, Sí, por ejemplo. sí, lo vi el otro día. Claro, pues son casos, además, no sé exactamente el porcentaje, pero es evidente que Bueno, tus padres sean futbolistas te acerca a ser Claro. futbolista profesional. Los hijos de Simeone creo que son todos nacidos en Italia, por ejemplo, también. No, Giovanni no es en Solta- Madrid. Pues Yo- puede ser. puede ser. Puede ser, es Creo, que, pero vamos, que Sí. dependiendo de dónde jugara, los hijos de Fonseca, por ejemplo, son nacidos Ah, no, también en Argentina. Nápoles. Claro, depende un poquito Que del sal- momento de la carrera de Que es cada algo no, futbolista. o sea, es que por irnos a un caso concreto, yo estoy seguro que si Nahuel Miranda llega a ser un portero de éxito y llega Uruguay-España, Nahuel elige Uruguay, aquí no hay ninguna duda. ninguna. Pero tú podías, jugar, seguro. podías jugar con España. La retirada de Muslera era mi momento. De hecho, Yo siempre lo he pensado. tu hijo podría jugar con Uruguay. Sí. Pero ¿Jugará? yo estoy convencido de A tener. ver, primero es, ¿lo tendrás? Sí, Porque pero seguro. doña Alejandra, Seguro. doña Alejandra está muy preocupada al respecto. Y y sabes que yo a mí diría- me consta. Yo diría mis hijas. Yo tengo una pedrada que yo voy a tener pues tus todo hijas. hijas. Muy bien. Sí, sí. Pues mira, pero, ¿te apetece? Uruguay en fútbol Sí, femenino, ¿no? pero que no sean porteras. Vale, pero- Es una profesión muy ¿Vas a muy hacer complicada. abuela Alejandra ya, Pablo? Hombre, sí, malo será. Bien. ¿no? Malo será. Una con Uruguay y la otra con España. Ah, A mira ver. qué bonito. Ah, qué Venga, hombre, qué bonito. tendrá que- Como los tendrá que elegir, Alcántara. claro. Como los Alcántara. Bien. Los ¿no? Boateng, Bien, bien. los Oye, Boateng, puede todos puede ser su maciño. Muy bonito. Bueno, el caso de Marruecos, Mirandini. contado, que es muy representativo y que lo volveremos a tener el próximo Mundial. En la Eurocopa 2016 tuvimos un caso también muy marcado, porque además se utilizó como herramienta un juego que nos ha quitado muchas horas de vida. También nos ha hecho muy felices. Sí. El Fútbol Manager. Sí, utilizaron dentro de la Federación Albanesa Football Manager. Gianni De Biasi contó que también utilizó la página web Soccer Association. Es técnico del Alavés, por cierto. Es Ya técnico que estábamos del Alavés. hablando del tema de Facu. Efectivamente. Y él dijo que lo que hicieron fue buscar apellidos que tuvieran ese origen albanés, buscar jugadores que pudieran estar relacionados con Albania, que de hecho cuenta que al portero Etrit Berisha lo va a buscar a Suecia, un pueblo de pescadores, porque jugaba en el Kalmar, y terminan convenciendo a jugadores como por ejemplo Lorik Kana, Tolan Shaka, Mabrai, Hisai, que se había criado en Italia, y que terminan componiendo una parte muy importante de lo que es esa selección albanesa de 2016. Hay que tener en cuenta que hubo mucho movimiento migratorio, tanto de abuelo-padres, guerras en los Balcanes, y que eso hizo que mucha población se desplazase, y que tú, además, tú puedes empezar a jugar y sabes que tú tuviste un abuelo o que tu abuelo es albanés. Sí. No, y mira, Pero, Miguel, ¿cómo juegas? ¿Cómo y contactas? aquí hay un caso muy curioso, por ejemplo, que es Milot Rashica, que Sí. llegó a jugar partidos amistosos Jugadorazo. con la selección albanesa y es internacional por Kosovo. Sí, Sí, pero justo. el caso de Kosovo es particular. Sí, muy Sí, particular. Porque de hecho hay- la FIFA hizo una excepción. El tema es que, claro, las reglas de elegibilidad que establece la FIFA, cuando... Que han ido cambiando, por cierto. Exacto, cuando esto ha pasado mucho con futbolistas que podían ser internacionales por Suiza, refugiados de la guerra de los Balcanes. Sí. Claro, la Federación de Kosovo no existía hasta hace cosa de 10 años. Tendría que buscar la Sí. fecha concreta, pero bueno, había... bastantes Recomendamos el libro de Axel Torres para todo esto, por cierto. Había jugadores que ya habían debutado con otras selecciones, pero claro, lo habían hecho porque no tenían la oportunidad Claro, de jugar sí. con Kosovo. Entonces, una vez se reconoce un país nuevo, digamos que se abre una excepcionalidad dentro de las normas de elegibilidad de la FIFA. Exactamente. De Es hecho, en algo... el caso de Albania, es que tenemos un caso aquí en España con la selección albanesa. Iván Bayu. Es verdad, es Iván verdad. Bayu, Abuelos. Sí, él dice que le llaman, que le empiezan a preguntar por el apellido, porque es muy común ahí en Albania, y que empiezan a rastrear, a tirar del árbol genealógico, y que efectivamente encuentran que por parte paterna tiene raíces albanesas, y que le Claro. convencen para jugar con Albania. ¿Es abuelo o bisabuelo? Porque Tengo ahora tengo la duda, es Sí, que Bayu Baluco. siempre lo cuenta de forma muy divertida, Sí, porque Bayu nos lo es muy contó divertido. nosotros aquí en la pizarra. Sí, un auténtico crack. Todo esto sirve, por cierto... Tatarabuelo. Tatarabuelo, fíjate. Cuidado. Todo esto sirve para contar que porque fútbol y política están vinculados, porque vivimos en un mundo real, y en el mundo real la política cambia cosas, cambia fronteras, cambia normativas, y por tanto no se puede desvincular una cosa de la otra, nos guste o no nos guste, como siempre digo. Me queda un tercer caso llamativo para explicar un poquito cómo es todo esto, que quizás es un poquito el que va más al palo. Porque lo que hace China es fichar.
Sí, básicamente, en 2019 China aprobó un programa que permitía la naturalización, se llama así, de futbolistas de cara a clasificar al Mundial de Qatar 2022. Spoiler, no se clasificó para ese Mundial. Y es muy curioso porque dentro de lo que es esta política de nacionalización o naturalización, lo que le piden a los futbolistas es, primero, cambiarse el nombre. El caso más famoso es el Son, que era el máximo goleador de la Liga China con Guangzhou Evergrande, y se lo tuvo que cambiar a Aikesen. ¿Vale? Esto, por cierto, pasa también con los chinos que se nacionalizan españoles. Es obligatorio, por eso se llama Pablo. Vamos, no me quiero pillar los dedos porque no lo sé, pero a mí me lo habían explicado. Claro, es que hay que decir que China no elige la doble nacionalidad. Entonces tienes que renunciar a la otra nacionalidad para esto pasaba hasta hace nada con España y Francia, y cuando empieza el caso Robin Lenormand, esto lo cuento siempre, uno de los puntitos que había ahí es que para poder jugar con España, Robin Lenormand tenía que renunciar a la nacionalidad francesa. Ahora ya hay doble nacionalidad y no tienes que renunciar. Y a la familia no le hacía mucha gracia. Sí. De hecho, el primero que fue producto de esta naturalización fue Nico Yenaris, que este sí que tenía por parte de madre nacionalidad china, que se tuvo que cambiar el nombre a Li Ke. Fue muy famoso el caso de Ricardo Goulart, que luego nunca llegó a jugar con la selección china. Fernandinho, un tipo de 32 años, le cambiaron el nombre a Fei Nanduo. Y el último es Serginho, que lo naturalizaron en marzo de 2025 y el nombre es, esperad, Sai Erginiao. ¿Qué os parece? Me encanta. A ver, estas cosas son complicadas porque muchas veces excede el ámbito del fútbol. Lo decíamos con el caso de Facundo Garcés. Pero por completo. Hay un caso muy famoso en la fase de clasificación al Mundial del 22 en Sudamérica, de un futbolista de la selección ecuatoriana que es Byron Castillo. Sí, bueno, el tema. Una de las grandes polémicas. Claro, que la Federación Chilena denunció que es nacido en Colombia. Sí. Él ha hecho toda su carrera, o la mayor parte de su carrera, en Ecuador. Y claro, la Federación Ecuatoriana dice, bueno, pero es que tiene un pasaporte. O sea, la Federación Ecuatoriana no ha falsificado ningún pasaporte. Sí. Nosotros lo hemos convocado porque tiene todos los papeles en regla, pero es que resulta que hay audios del jugador reconociendo que él es nacido en Temuco, en Colombia, y claro, dice, bueno, es que no nos podéis sancionar porque nosotros hemos hecho todo bien. Lo que pasa es que los papeles para hacerle el pasaporte, hombre, pues eran falsos, pero no es cosa de la Federación. Claro. Recordemos que Ronaldinho no puede jugar con Paraguay, ¿vale? No caso le famoso aquel. Ahora vamos a repasar casos de España y casos exitosos, pero sí que me gustaría, esto opinión personal, y vosotros luego me dais la vuestra, a mí, la mayoría de estos casos me parecen bien, son más que lógicos. Además, lo contrario sería darle la espalda a la realidad de un mundo muy complejo. Lo que no me gusta nada son los fichajes a dedo. Esto que en el mundo del baloncesto es muy habitual. Se ha hecho muchas veces y lo hemos hecho aquí. Lorenzo Brown es un fichaje. Sí. O sea, luego cuando Lorenzo Brown juega, a tope con él. No es de Teruel, entonces. Se gana, se celebra lo de Teruel y genial. Pero por ejemplo, ahora que parece que Lorenzo Brown no va a ir, leía yo algún hilo en Twitter diciendo ¿qué nos viene mejor? ¿Un pívot? Lo de Jaylen Brown. Es que estos son clubes. Pero es que como lo hacen todos. Sí, bueno. Porque Doncic. Claro, Doncic se la mete ahí a la zona a Mike Toby. Claro, dice. Claro, sí, yo. Y bueno, y Holden aquí nos arruinó un europeo en Madrid. Es verdad. Jugadorazo, por cierto, me encantaba porque jugaba en el CSKA. Me hace jugar en el CSKA. Pero yo no digo que. Es mi opinión personal. A mí no me gusta porque para eso está el fútbol de clubes. Si tú, en tu fútbol, en tu generación, no han salido centrales, te fastidias porque es el fútbol de selecciones y es una de las gracias. Entiendo que todos los hacen, entiendo que cuando se hace algo parecido a eso, está bien apoyarlo y tú tienes que valorar lo deportivo, pero como estamos hablando de esto y de nacionalizaciones y demás, pues quería simplemente dar mi opinión de que el concepto fichar a mí no me convence. Y, por ejemplo, ¿qué es fichar? Nosotros fichamos a Robin Lenormand. Robin Lenormand nos contó aquí, y se lo contó a John Cuelva también en Radio Marca Nosti, pues yo estaba, pues que él se sentía francés y él había venido aquí ya mayor de edad, había entrado en la cantera del Sanse, pero ya está, y él quería jugar con Francia, estaba esperando, bueno, al final España renuncia a la nacionalidad, se le nacionaliza y para adelante. Bueno, otra cosa es lo de Hausen. Incluso te diría, fíjate, otra cosa es lo de Laporte, que llega siendo ahí un adolescente. Pues lo puedo ver. Pero lo de el concepto fichar no me mola. Como hace Qatar, ¿no? Muchas Qatar en balonmano. Sí. Si es que, mira, es que el fútbol, curiosamente, no lo ha hecho tanto. No, es que también hay que decir que han ido cambiando mucho las normas. Luego vamos a repasar varios casos históricos, porque esto viene pasando desde los años 30.
pero me gustaría saber también vuestra opinión por saberla, por conocerla, si es que la tenéis formada. A ver, a mí me parece que está bien que la FIFA cambie la normativa, por ejemplo, para que no ocurran casos como el de Munir, en el que España buscó asegurárselo como fuera y luego el pobre tuvo esos problemas. Bojan Kirkic intentó también Serbia ahí pugnando hasta el final e intentar cambiarlo, pero no ahí pudo. porque era una doble nacionalidad normal. Sí, normal. Pero a mí me parece que lo de fichar se nos puede ir de las manos. Es muy diferente lo de fichar que, oye, el típico Januzaj, Jonathan de Guzmán, que puede jugar para 6 selecciones diferentes y va un poquito ofreciéndose ahí al mejor postor a ver qué... Pero... Es que, por ejemplo, se hablaba mucho en su día de Elais Moriba. Cuando se marcha al Leipzig, él debuta con Guinea. Y se habló de que Guinea le puso dinero encima de la mesa para que claro. Luego hay perversiones de todo, por supuesto que sí. Pero yo, por ejemplo, historias como la de Iñaki Williams, que es como, oye, ya veo que no voy a ir con España, yo me siento español, no voy a ir con España. Pero es que sus padres son ganeses. Ya. Alberto Diogo, joder, su padre es ecuatoguineano. Y tiene un vínculo y una conexión muy potente con África. Eso me parece natural. Pero hubiese llegado Filipinas a nacionalizar a Alberto Diogo, pues no lo veo, o sea... Porque es fútbol de clubes eso. No, es que mira, el lateral derecho, Carvajal se me retira. Pues bueno, vamos a ver si Rhys James no va con Inglaterra. Bueno, sus padres estuvieron una vez en Salou. Bueno, nos ha pasado con Aaron Wan-Bissaka, que ha jugado con la selección de República Democrática del Congo después de haber debutado con Inglaterra. Pero yo no entiendo, por ejemplo, en Inglaterra tiene dos casos bastante famosos que son los de Leon Bailey, que al final jugó con Jamaica. Ahora el tema de Greenwood, que no va a ir nunca con Inglaterra. Y Jamaica aparece por ahí, aparece con Sterling. Claro, apareció también el debate que fue muy sonado entre Irlanda e Inglaterra para Declan Rice. Claro, pero o sea, yo entiendo, o sea, pero yo estoy hablando que cada uno elija de dónde se siente, de quién quiere representar, pero que no dependa del éxito deportivo o no. Claro, que no tengas 29 años y dices, oye, ya la selección con la que quiero ir no me va a llamar, ya que no llego. Pero entonces tú qué propondrías, que a los 21, por ejemplo, tengas que elegir, ¿no? No me parece tampoco ninguna locura, ¿eh? Sí. Como declararse para el draft. Yo lo que digo es el fichaje, por ejemplo. Yo lo que digo es que no hay mucha diferencia. Me fascina Diego Costa. A tope con Diego Costa. Pero fichar a Diego Costa... Fichaje. Sí. Pues para mí es fichar fichar. También un 9 a esa selección. Claro, sí. Y nos fue del carajo, la verdad. Sí. A ver, el tema es que entras en un terreno que son los sentimientos de pertenencia de cada uno y demás, que ciertas sensibilidades... Bueno, ya, pero es que con Diego Costa y Robin Lenormand te lo dicen bien claro. Pero porque son fichajes a dedo, claramente. Voy a los otros, que sí que es verdad, pues como decía Nau, que tienes muchos pasaportes para elegir. Bueno, y pero los tienes. Mira, hay chavales que en categorías inferiores, claro, como en categorías inferiores puedes cambiar. Sí. Bueno, hay quien ha jugado con varias selecciones. Sí. Ahora tenemos el caso de Mosquera. Pero es que a mí eso me parece una consecuencia de un mundo complejo. Y aunque seamos así, como vivimos en un mundo complejo, no podemos aportar soluciones sencillas, que es lo que intentan los que polarizan por un lado y por otro todo el rato, palabras sencillas, frases sencillas, reduccionistas. No, es un mundo complejo y muy jodido. Lo que pasa es que para mí, fichar, eso no pertenece a un mundo complejo, eso pertenece a una... ¿cómo decirlo? A manipular lo que es el concepto de fútbol de selecciones. Pero la diferencia entre fichar y entrar en una subasta con un futbolista que puede representar a 3 o 4 países diferentes, creo que es una diferencia logística, pero que el concepto sigue siendo el mismo. Puede ser. Entonces, puede ser. Yo creo que como es tan complejo y es tan abierto, yo creo que lo que hay que hacer es liberalizarlo y que cada uno haga lo que quiera. No. Luego pasan casos como, por ejemplo, que el mercado se regula solo, eso no funciona. No funciona. Cada uno se haga responsable de con quién juega y por qué lo hace. El mercado se regula solo y cuando tengo una crisis que me regule el Estado. Es una situación muy compleja, porque también es verdad que igual Now tiene la versión más liberal del tema, nosotros la versión más romántica, pero son matrimonios de conveniencia. Sí, claro. Son dos partes que... Es que quiero decir, yo puedo tener una forma de vivirlo, pero tampoco le puedo decir al de enfrente cómo lo tiene que hacer. No. Pero bueno, la FIFA tiene sus normas, ¿eh? Tienes para la nacionalización, o sea, para el cambio, si no tienes ningún... Claro, para el cambio. Sí, si no tienes ningún... No, o sea, si no tienes ningún antepasado, tienes que pasar 5 años mínimo en el país. Claro, hay una serie. O sea, que esto es el caso, por ejemplo, es muy sonado. Que no es como en básquet. Tú no puedes hacer Lorenzo Brown per se. Pero por eso, liberalizarlo supondría fichar a Lorenzo Brown. A ver si puedo contarlo ahora. No digo eso, ¿eh? Yo digo, oye,
déjalo como está, cada uno que haga lo que quiera. Es que, Hay por dando ejemplo, vueltas en el mismo tema. Hay un caso muy sonado que es el de Borna Sosa, que estuvo jugando mucho tiempo en Alemania y Alemania se planteó convocarle. ¿Qué pasa? Que tenía un partido con la sub-21, tenía que dejar pasar una serie de tiempo, no recuerdo, creo que eran 2 años, tenía que pasar desde la última convocatoria con la sub-21, y como iba tarde, dijeron, oye, pues al final sabes que juego con Croacia. A mí me parece feo, pero oye, creo que me parece muy complicado que la regla se adapte a todos y oye, que se haga cargo Borna Sosa de si quiere jugar con Croacia, con Alemania o con ninguna de las dos. Acaban de convocar a Ronny Bargi con la selección sueca, que es nacido en Kuwait y de familia siria. Y Armenia, pero bueno, lo comentamos así. Un caso muy sonado es el de Claudinho y Malcolm en Rusia. Bueno, Rusia tiene a Mario Fernández. Claro, ¿cierto? Que, que querían nacionalizarlos. Con todo el tema de la guerra a Ucrania, consiguió la nacionalidad. Ellos, al irse de Rusia, tuvieron comentarios sobre el conflicto armado un poquito controvertidos de parte de Rusia y dijeron que, mira, que al final nos vamos a dar la nacionalidad. Bueno, vamos a repasar los casos de la selección española porque hemos tenido muchos. Repasamos los de fútbol, no de otros temas, aunque simplemente quería mencionar a Chuck Corney, que me gustaba mucho, pivot, en su día. Bueno, sí, ahí queda. Espectacular. Le ha dado una aportación al tema. Va bastante bien. Tenemos muchos casos, Adri. Lo hemos dividido un poquito en grupos de futbolistas, por ejemplo, que llegaron desde niños por diferentes razones. Tenemos ahí el caso último de Dinhausen, pero también el de Thiago. Sí. En el caso de Dinhausen, que es el más reciente, él nace en Países Bajos, pero los padres emigran muy pronto a Andalucía, a Málaga. Él se siente malagueño desde muy pronto y elige la selección. En Países Bajos no sentó muy bien la decisión de Dinhausen, ya vemos cómo lo recibieron en su día en aquel partido, pero él claramente ha dicho que es que se siente español y que quería jugar con la selección española. Que tiene cultura española, además, a tope. Habla el idioma. Laporte llega en etapa de formación al Athletic Club, son 15, 16 años. Hay un momento donde también espera a Francia. Justo, y Francia no lo convoca, no lo rechaza. De hecho, Laporte no habla nada bien de Deschamps. Cuando le han preguntado por Deschamps, él siempre ha sido muy crítico con el criterio de elección de Didier Deschamps y de la federación, pero acabó jugando por España. Y luego tenemos ya futbolistas que llegaron como profesionales al fútbol de primer nivel. Por hacer un apunte del caso de Laporte, juega una barbaridad de partidos con categorías inferiores de Francia. Son 19 con la sub-21, 12 con la sub-19, 11 con la sub-17. Sí. Está muy presente. Bueno, ahí también tenemos el caso cruzado de España y Francia de los Hernández, que tenemos ahí el tema. Y luego decía que tenemos el grupo de los futbolistas, que hay unos cuantos, bastantes más de los que uno puede imaginar a simple vista, que son futbolistas que llegan como profesionales al fútbol español, se tiran varios años y cuando cumplen los requisitos, ante la no llamada de sus países de orígenes, son nacionalizados y juegan con la selección. Y ante la necesidad clara de la selección, se les convoca a dedo para ello. Es el caso de Lenormand, como comentábamos, Marcos Sena muchos años antes. A Marcos Sena, por ejemplo, se le nacionaliza en el 2005, pero no es hasta tiempo después, hasta el 2008, cuando tiene el protagonismo que tiene en la Eurocopa. Es muy curioso lo de Marcos Sena, porque hasta que jugó Pablo Marí la final de la Copa Libertadores con Flamengo, era el único futbolista español que había jugado una final de Copa Libertadores. Pero claro, Pablo Marí se convirtió en el primero nacido en España. El caso de Diego Costa, del que hemos hablado, a Mariano Pernia se le nacionaliza directamente para el Mundial. Se lesiona a Sier del Horno en la previa del Mundial, solo estaba Antonio López para el lateral. La que se lió. Y España llama a Pernia. Oye, que se te ha lesionado, pues te fastidias. Claro, ¿Algún español no hay otro, zurdo habría? Te quiero decir. Pues no buscaron mucho. Exactamente. Luego, incluso si vamos más allá, etapa de los 90, yo recuerdo el caso de Cataña. Sí, Donato. La Gaviota, Donato, Pizzi. Sí, efectivamente. Y Macanudo. Luego, son Macanudo, Pizzi. Hay un cántico bueno, no es un cántico, es un aficionado gritando desde la grada Pizzi cuando era... San Lorenzo, ¿no? No, pero creo que era entrenando a Independiente. Amigo. Era Pizzi, jugaste para España, entrenaste a Chile, te faltó ser soldado de los ingleses. Pobre hombre. Gracioso. Con todo humor. Y luego ya si vamos a comienzos del fútbol, bueno, es que no son comienzos del fútbol, pero bueno, muchos años atrás. Los Kubala, Di Stéfano. Yo creo que todos nuestros abuelos nos han hablado de cuando jugaba Kubala o Puskás, húngaros con España, Alfredo Di Stéfano
con España, Santa María, central histórico, es uruguayo, ¿no? Santa María. Sí, Montevideo. Con España. De hecho, hay un mundial donde España tiene una selección increíble y bueno. Sí. Es curioso el caso de Puskás, porque Puskás, por ejemplo, llega a jugar el mundial del 54 y la final del 54, juega muchos partidos con Hungría, tiene que huir. El milagro de Berna. Tiene que huir por la situación que atraviesa el país en aquella época, ficha por el Madrid, se convierte en leyenda del Madrid y llega a jugar el mundial del 62 con España. Es que lo que pasa con Hungría ahí, tampoco pilléis esta comparación al uso, pero es un poco lo que pasa con los atletas cubanos y España. Huyen del régimen cubano y empiezan a competir con España, aunque ya hayan competido con Cuba. Es un mundo muy complejo. Es que el mundo es así, por eso... Bueno, yo creo que en los años 30, 40, 50 era más normal esto. Es que a nivel de comunicaciones, claro, tú te ibas de Sudamérica y a ver cuándo volvías. Bueno, es que Afino gana el Mundial del 50 con Uruguay y acaba jugando con Italia. Bueno, pues es con la Roma Sivori, y es que Italia tiene muchos casos, está Afino, Sivori, pero para mí el caso más significativo es el Mundial de 1934. Claro, en el 34 en Italia pues había un señor... La Copa del Duce. Había un señor que si te decía que tenías que jugar con Italia y tú decías, pues que me siento argentino, amigo. Yeah. Uy, qué mal lo he imitado. Sí. Pues te Ah, decía, que lo estabas imitando. sí, Te hemos entendido. pues el amigo Benito te decía... Ya. Bien, al final Benito acabó al revés y ya no pudo decir nada, Sí. pero Amigo fue el caso, Quintanini. por ejemplo, de Luis Monti, que era uno de los cracks del fútbol italiano en aquel momento, del calcio, juega el Mundial 1930 con Argentina y gana el Mundial de 1934 con Italia, amenazado de muerte por Benito Mussolini, es lo que se conoce como los Oriundi, ¿no? La selección de los Oriundi, y esa conexión evidentemente italo-argentina tan directa y tan natural, pero con casos de este tipo, porque antes, que esto es imposible, es importante explicarlo en este punto, antes la reglamentación era mucho más laxa de lo que es ahora para cambiar de nacionalidad, no para elegir nacionalidad, sino para cambiar una vez ya has debutado con la selección. Sí, a esto por suerte se le puso el límite, pero seguimos teniendo episodios muy curiosos. Hay una relación que yo creo que se utiliza mucho, el tema de los pasaportes italianos, sobre todo con jugadores argentinos. Sí. De hecho, es que te vas a la plantilla del Atlético de Madrid y si te ciñes a el país al que representan, estaría excediendo la normativa de los extracomunitarios, pero la mayoría tienen pasaportes europeos. Hay casos que van un poquito más allá, el caso de Camoranesi. Pero lo de Camoranesi yo creo que entra ya en el territorio del fichaje ahí en ese caso. Sí. Bueno, pero pasa directamente. Bueno, es que Mancini, cuando era seleccionador en Italia, abrió directamente las puertas a fichar a jugadores. Hombre, Retegui. Había un lateral izquierdo de Vasco da Gama, me parece que era, al que también estuvieron siguiendo para traerlo porque le faltaba talento a Italia y estaban empezando a intentar pescar en todas partes. y Intentó tener pasaporte italiano Luis Alberto Suárez. ¡Puah! Sí. Y el central Suárez aquel del intentó, Atalanta, pero ¿no? el examen... Toloi, ¿no? Sí, Toloi. A Luis Felipe lo llama directamente Mancini. Bueno, jugó un partido con aquí Italia. tenemos en con España el caso de Gabriel también. Bueno, Sí. el caso de Jorginho también en Italia. Sí, hay unos cuantos. Mira, vamos a repasar los casos más famosos una vez ya hemos hablado de todo esto y también dada nuestra visión, porque hay casos muy históricos. Más allá de esa relación Italia-Argentina, yo creo que a nivel de nacionalización, que es fichaje incluso, creo que no ha habido nada más productivo como el Portugal-Brasil. Porque Pepe y Deco, es que hay gente que cree que Pepe es portugués. Porque como evidentemente habla portugués y ha jugado toda la vida para Portugal. Yo me acuerdo de decir una vez, no sé qué dije, central brasileño, que nació en Portugal, ¿o no? Míralo bien. Mira la Wikipedia. Nació en Brasil, pero jugó con Portugal. Y yo creo que el Pepe Deco es una combinación muy top, ¿eh? Sí, le ha salido bien a Portugal fichar en ese sentido. Sí, yo tenía el caso de Retegui, que es un fichaje claramente que hace la selección italiana recientemente por lo que comentábamos antes. Va corta de nueves, no tiene delanteros y encuentra en Retegui El que 9 tenía... Tigre en aquel entonces. Efectivamente, que tenía al abuelo materno que era siciliano, que huye de la Segunda Guerra Mundial y dice, oye Mateo, ya que no te van a llamar de Argentina, ¿por qué no vienes a jugar a Italia? Pero bueno, al menos tiene el abuelo. Sí, pero claro, tienen que recurrir al abuelo y a Retegui en aquel momento no sé si tenía muchas ganas o había pensado en algún momento en jugar por Italia. Te viene la selección italiana, ¿no? Thiago Motta fue un caso. Thiago Motta, sí. Es que a Brasil... tenía el abuelo Thiago Motta. Sí. Con ¿Abuelo o Brasil, bisabuelo? Espérate que lo tengo aquí. me suena Grandfather, o sea... Sí, me suena que era bisabuelo. abuelo. Es que también con Brasil ha pasado mucho que hay mucha... ¿cómo decir? Excedencia, ¿no? De talento. Y entre abuelos... Excedente, sí, de talento. Entre abuelos, bisabuelos
y ya directamente jugadores que como Marcos Sena, que está muchos años en España y decide jugar con la selección, pues ese es el caso. Con Francia hemos tenido muchos casos, evidentemente, de la época postcolonial. Sí. De hecho, por ejemplo, Vieira y Desailly se mudan muy jóvenes y terminan siendo campeones en el 98. Sí, Camavinga es otro ejemplo. Camavinga nace en Angola y los padres son angoleños. He hablado con Alberto Chogo y le he preguntado a Alberto, le digo, oye, ¿esto lo consideramos fichaje o no lo consideramos fichaje? Y Alberto me dice que sí. Pero se mudan a Francia. Se mudan a Francia, pero a Camavinga lo nacionalizan francés en 2019 para que empiece a jugar con la sub-21. Camavinga no pasa por las categorías inferiores de Francia. Pero se muda joven. Es que te lo digo porque es comparable, creo que todos hemos crecido con Klose y Podolski, nacidos en Polonia, pero que se mudan muy jóvenes a Alemania. Y que los padres... El de Podolski es jovencísimo, el rollo Dinhausen. Sí, creo que era el padre o la madre de Podolski, tenían nacionalidad alemana después de haber estado viviendo allí un tiempo. Sí. Evidentemente, vuelvo a decir, todo esto responde pues a la historia cruzada de países, de guerras. Hay otro caso aquí en España, a ver qué opináis. El caso Ansu Manifate. Porque Ansu nació en Guinea-Bissau. Y hay un consejo extraordinario de ministros para nacionalizar a Ansu para que vaya. Pero está desde chaval en España, ¿no? Ya. Pero le das el pasaporte para que vaya al torneo. Si no, no le darías el pasaporte. La nacionalidad de Alejandra de Armas tardó bastante más que la de Ansu Fati. Claro. Efectivamente, lo has dicho tú. Claro, se defiende aquí el interés nacional y demás. Sí. A mí, la verdad, no me mola. Claro. Fichaje, pero por eso digo, es que hay la casuística, es tan grande que es imposible hacer una norma más allá de lo que ya hay. Ya, pero hay que decir, si no cercas, esto es el... No, pero que no se puede cercar mucho más. En los fichajes... No, pero... una vez debutas con una selección absoluta, ahora se modificó para... Yo estoy... A mí, a nivel reglamentación y normativa, lo que hay ahora me parece bien. Solo digo que gustarme, lo que se dice gustar, lo de fichar, no me gusta. Pero una vez yo con Sena, vamos, a muerte, uno de mis jugadores favoritos. Yo recuerdo de la época de Kondogbia en el Valencia, hubo un seleccionador en República Centroafricana que también se dedicó a buscar futbolistas que habían jugado con Francia. Se llevó a Kondogbia entre ellos. Claro. Pero decir, oye, a mí me han dicho que tengo que clasificar a la Copa de África. Oye, pues el atajo, lo primero que voy a buscar es, oye, a ver, no vaya a ser que haya jugadores a los que podemos llamar que no estamos llamando. ¿Qué es eso? Hay un caso de esto muy curioso que es el de Rogelio Funes Mori. Rogelio Funes Mori nace en Argentina, se va a Estados Unidos muy joven, tal, no sé qué. ¿Es Funes Mori bueno o no? Claro. Sí, ese es el bueno. Hay dudas. Para mí es el bueno, pero claro, es que el otro jugó en Premier y en el Villarreal. Claro. Pero claro. Bueno, claro. Vaya canción le hicieron. No, tal cual. Pero jugó Sudamericano Sub-20, jugó con la selección argentina en un superclásico de las Américas en 2012. En 2019 México intenta naturalizarlo, le dicen que no. En 2020 cambia la normativa, lo vuelven a intentar y lo consiguen finalmente en 2021. O sea que parece bastante curioso, que de hecho estuvo en ese Mundial 2022. Tenía por aquí... Yo tengo uno que ha sido un pelín polémico en Inglaterra, luego si quieres te lo cuento. A ver. Tenía por aquí simplemente el detalle de cómo, a partir de lo que hizo Albania y de que empezamos a ver en muchos países los... se dice inmigrantes de segunda generación, ¿no? Cuando son tus padres, pero tú ya eres nacido allí y demás, cómo los países están muy rápidos en categorías inferiores. Esto está pasando con Turquía. La Alemania que gana 2014 tiene a varios futbolistas de origen turco, Mesut Özil, Sami Khedira. De hecho, recordemos que a Mesut Özil lo dejan de llamar para la selección alemana después de una foto muy polémica con Erdogan. Es que tiene mucho de política, es imposible desligar una cosa de la otra. Pero lo digo porque Kenan Yildiz es nacido en Alemania, criado en Alemania y es estrella de Turquía. Sí. Un poco el caso Barraja Hakimi, por decirlo de alguna manera. Sí. El tema es, hay casos donde yo el futbolista que de segunda fila para su selección, ¿no? Que no le tienen muy en cuenta, que se va a jugar fuera, que se siente muy identificado con un país, yo lo puedo llegar a entender. Hay un caso muy famoso, un uruguayo en Australia, que es Bruno Fornaroli, que se marchó a jugar al fútbol australiano hace 1000 años. Uruguay nunca lo tuvo en cuenta y dijo, oye, ¿tú por qué no juegas con Australia? Es un poco lo que pasaba con Almunia en Inglaterra. Es decir, oye, nos falta portero y el portero del Arsenal es español, pero España no lo va a llamar nunca. Oye, ¿por qué no? Pero ya digo que es que creo que va mucho en cada uno cómo lo viva, cómo lo sienta. Puede ser. También es verdad que luego lo estoy leyendo en el chat de YouTube y es verdad que incurrimos y esto pasa mucho con la prensa, podemos hacer este ejercicio de autocrítica. Juanito Müller, que no se le acordaba, Coronel Buendía, que es quien ha dicho el caso del famoso esquiador que se nacionaliza español, gana
medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno, da positivo por dopaje y pasa a ya no a ser español. Es que también con eso hay... Bueno, eso pasaba mucho con Garbiñe, ¿no? Cuando ganaba y cuando perdía. Bueno, con Alex de Miñaur. Nos pasa con de Miñaur. claro. De Miñaur cuando gana es hispano-uruguayo. A ver, de Miñaur es... Y cuando Palma es australiano. Alex de Miñaur, nacido en Sydney, padre uruguayo, madre española, nacido en Australia, pero criado en Muchamiel. Maravilloso. Tenías un caso que ibas a decir, Alex, ya El vamos de acabando. Toni Cascarino, mítico futbolista de la selección irlandesa, nació cerca de Londres, 88 internacionalidades con Irlanda. Pasó aquí una cosa y es que él consigue la nacionalidad o digamos el poder representar a la selección de Irlanda a través de su madre, que decía que su padre era irlandés. ¿Qué ocurre? O sea, ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ella era adoptada. Entonces, cuando se supo que era adoptada, empezaron las movidas. Porque era como, vale, o sea, tu abuelo, o sea, tu padre era irlandés, pero eres adoptada. pero tú eres adoptada. O sea, Tía, tú qué no marrón. eres irlandesa. Claro, de sangre. Claro, entonces aquí Pero hubo... a nivel legal sí, ¿no? A nivel legal es lo que luego terminó el gobierno irlandés aprobando, porque hubo aquí movidas, oye, hay que... Claro, ver claro, tal. claro. Él escribe, Toni Cascarino escribe su autobiografía, que es donde confiesa todo, y dice, yo me sentía un falso irlandés, que se lo contaba a los compañeros en el vestuario, y los compañeros en el vestuario decían, no digan nada, cállate, no digan nada y tal. Y hubo mucha movida, pero las autoridades irlandesas finalmente dijeron, oye, Fíjate qué caso más... claro, que caso de... Cada caso que pones encima de la mesa es más inabarcable. Bueno, de hecho, mira, me acabo de acordar. Después de la última Copa de África hubo problemas con el tema del pasaporte de Emilio Ensue, capitán que ha jugado 1000 partidos con la selección de Guinea Ecuatorial. Y es como, oye, ya bastante trabajo tiene la federación con ir haciendo los seguimientos de los jugadores, con convencerlos de venir, como para luego estar pendiente de que si las partidas de nacimiento, que si la logística fue la correcta en su día. Digamos que en términos de papeleo, Guinea Ecuatorial, por lo que nos han comentado, creo que la burocracia lenta, no es del todo... Yo hubiese jugado con Cuba. Sí. Si no me llaman a la selección española, voy con Cuba. Oye, Y si no, con Filipinas. Adri, Con ¿te da Cuba, tiempo? que no con Cuba Blasikowski. No, Adri, También- ¿te da tiempo? O sea, claro, Bueno, Pídelo a cámara. si no hubiesen creo que el cortado las piernas... problema de Adrián Blanco no era de Ya. no era de pasaporte. El deporte es nuestro. Radio Marca. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición en tarima de PVC que puedas imaginar. Disponemos de la mejor tarima vinílica Hydron AC5 8 mm con aislante XP. Elimina la transferencia de sonido, es ideal para suelo radiante y geotermia, con protección contra incendios B1. Ahora la encuentras en oferta por solo 19 euros el metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja, en calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Ya está aquí el Open de España Presented by Madrid. La gran cita del golf nacional entre el 9 y el 12 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid. John Ram, Ángel Hidalgo, Sergio García y más figuras compiten por la gloria y un billete directo al Masters y de Open. Descubre más en Marca Plus, revista oficial gratuita del torneo. Colaboran Marca y Radio Marca. En octubre los monstruos dan miedo. Zombies, vampiros y hasta tu cuñado opinando de coches. Pero vender el tuyo no debería asustarte. En Yamóvil lo tasamos, lo valoramos y lo compramos al mejor precio. Yamovilízate. Más de 55 años nos respaldan. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
no es normal que cada año las entradas de los estadios sean cada vez más caras. Como tampoco es normal que cada año te suba más el precio del seguro. Si esto os pasa también a vosotros, ya sabéis, os vais a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Después de haber hablado de nacionalizaciones, pasaportes, gaviotas, cascarinos, tengo varias preguntas para vosotros sobre la Champions. Paris Saint-Germain. Adrián Blanco, ¿cómo se le hace daño al equipo de Luis Enrique que hoy se enfrenta en el Lluís Companys, tengo que pensarlo porque a veces cuesta, ante el Fútbol Club Barcelona? Yo creo que en el intercambio de golpes. Yo espero hoy un partido muy abierto y que sea la calidad del Barça la que se imponga arriba. El Paris Saint-Germain llega con muchas bajas en el tercio final del campo. Arriba le faltan grandes atacantes que la temporada pasada marcaron diferencias. El Barça, por suerte, a pesar de las bajas, creo que arriba tiene más recursos hoy. ¿Crees que se va a imponer el Barça con pelota? Creo que va a ser un escenario bastante dividido. Creo que sí puede hacerlo. Confío mucho hoy en el Pedri de Jong, porque además no espero de inicio a los tres tenores del Paris Saint-Germain en el centro del campo, así que creo que sí, que los dos pueden mandar hoy. A la Juve se mide el Villarreal en casa. Alex, tú estuviste viendo los últimos partidos de la Juve, de hecho comentaste en DAZN el último ante la Los Atalanta. dos últimos. Los dos últimos. Pues el AS Verona y Atalanta. ¿Cómo se le hace daño a este equipo cuyos atacantes están más en forma que sus defensas? Transiciones, y aquí creo que el Villarreal puede hacer mucho daño. Es un equipo que se expone bastante a la hora de elaborar el juego, que es verdad que él busca también ese golpe a golpe, pero ahí me parece que el Villarreal, con el estado de forma de sus atacantes, con lo que está atravesando también a nivel defensivo, no tanto en portería, puede hacer daño. ¿Crees que hay algún jugador por encima de otro que el Villarreal hoy pueda utilizar para hacer daño? Es decir, Moleiro metiéndose por dentro, Cardona atacando la profundidad, Nicolás Pepe. ¿Quién es el Nandi Collins de la Juve, no? Es tu pregunta, Miguel. Sí, o sea, ¿qué debilidad puede tener la Juve para que ese jugador del Villarreal se enfoque en ella? Yo, mira, me parece que en el día de hoy va a jugar o Cavallo o Kalulu por ese sector derecho. Creo que ahí el futbolista del Villarreal que actúe, bien Moleiro, bien ese jugador de banda izquierda, incluso Cardona en profundidad, le puede hacer mucho daño. Nahuel, a ti te pregunto por el Borussia Dortmund Athletic Club. Se mide al conjunto de Kovac, que es un equipo que, oye, está dejando buenos resultados. Tiene a Adeyemi enchufadísimo. O sea, aquí la pregunta no es cómo frenarle, porque hay que limitar a Adeyemi, que corra, que saque su disparo. Lo carga rapidísimo. 5 goles generados en septiembre. Tiene un disparo, de verdad, es que lo carga en nada. Fíjate, es una fricada, pero me recuerda a Ander Barrenechea en eso, que no necesita nada para cargar el disparo, pero es un equipo al que se le puede hacer daño. Siempre es un equipo casi a nivel de idiosincrasia muy vulnerable. Tiene que ser una noche para Jan Sanzet. La espalda de Saviciri en mecha suele ser un océano. Es cierto que está defendiendo bien en Bundesliga, pero ya comprobamos ayer en el Metropolitano que a veces los números en Bundesliga están un poquito inflados. Sí. Bueno, ayer comentando el partido, conté la anécdota, me decían un amigo representante, un futbolista que estaba entre Bundesliga y Serie A, ¿vale? Y en la Serie A, el equipo en cuestión le pagaba más. Y el representante convenció al futbolista de ir a la Bundesliga porque su sueño es jugar en la Premier, o tener un contrato Premier, también es su sueño. Claro. Y es mejor escaparate para un futbolista de ataque la Bundesliga que la Serie A. Ojo, que la Serie A también se marcan muchos goles, que no es la Serie A de comienzo de los 2000, pero es que lo de la Bundesliga es la nueva Eredivisie. Han sacado un estudio de que este año la Premier League ha fichado más jugadores tanto de Bundesliga como de Liga 1 que no tanto de lo que es en este caso Championship. Muchos goles, muchas asistencias, mucho ritmo y pocas interrupciones. Un segundo, nada más un segundo. Otra vez. En línea directa, tu seguro de coche no es solo uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence. También te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. ¡Llama ya! Al 917-700-700. Venta en línea directa.com. El valor de ser directo. ¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelligence. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 915 16 16. Legalitas, no te conformes. Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque 1 de cada 2 impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa? Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía. ¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis? Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104. Cerramos esta pizarra de Quintana con la música de la Euroliga porque ayer se estrenó y tenemos aquí a nuestro Carlos Santos. Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, chicos? Charlie, ¿cómo estáis? Muy buenas. Estamos contentos porque ha vuelto la Euroliga, pero no estamos contentos por cómo ha vuelto la Euroliga para los españoles. Fue un martes horrible, ¿no? 3 partidos, 3 derrotas, además 3 derrotas merecidas, ¿no? Primero la del Barça, que encajó 103 puntos en la pista del Hapoel, jugando en Sofía, y bueno, pues en la primera demostración de que el Hapoel va realmente en serio, que tiene una gran plantilla con un gran potencial. No es la única mala noticia del Barça en las últimas horas, porque hoy por la mañana ha confirmado la grave lesión de Juan Núñez, que había vuelto después de romperse el cruzado. Eso es, y la verdad que tiene que parar 6 meses otra vez, así que faena grande para el joven jugador que encadena 2 lesiones seguidas graves de rodilla y que posiblemente haga que el Barça tenga que fichar un jugador en esa posición. También derrota para Baskonia ante el conjunto griego, que jugó muy bien realmente, sabiendo que Olympiacos es posiblemente uno de los grandes favoritos de la temporada, con Fournier, con Sasha Vesenkov, con 106 puntos ayer, la verdad que una gran actuación, y bueno, pues quedaba el Real Madrid, que prometía mucho, pero que volvió a, la verdad que naufragar, ¿no? Te estuve escuchando mientras hacía el Atlético Madrid aquí en marcador, Charlie, y comentabas el porcentaje en el triple. 3 de 23. Claro, 3 de 23. Claro, me acuerdo que dijiste que iba 2 de 20, pues acabó 3 de 23. Madre mía. El primer triple llegó, creo que tras el 0-14, fue de Yul, y bueno, pues eso hablaba muy bien de lo verde que está todavía el Real Madrid, ¿no? Necesitan conocerse, necesitan jugar con fluidez. No jugó mal en el plano defensivo, pero no tuvo ritmo de ataque, y sobre todo le condena ese 3 triples solo, ¿no? Con el partido, la mayoría de ellos con buenas posiciones de tiro, pero con poca regularidad. Tiene mucho trabajo, pero tiene que construir sobre la marcha. No tiene tiempo para entrenar, y bueno, pues se va a comenzar la temporada con jornada doble, porque mañana hay un Real Madrid Olympiacos en el Palacio, que es la puesta de largo de Sergio Scariolo ante su afición, y bueno, pues tras estos partidos, bueno, pues ya necesita, ¿no?, sumar victorias, porque sabemos que el año pasado los 3 primeros meses fueron realmente malos y que luego se encadenaron resultados con los que no te hicieron que sumaras triunfos suficientes, ¿no? Así que la verdad que martes horrible, y hoy, bueno, pues se estrena el supercampeón ante el Asbel francés. Ojalá el Valencia Basket salve un poquito la papeleta del baloncesto español. También es verdad, Charlie, que empezara cara de perro con 2 jornadas de Euroliga. Es que no ha empezado la Liga ACB, o sea... Y en octubre creo que hay 2 más. Es que es lo que tiene este calendario, ¿no? Son 10 semanas de jornadas dobles, con 4 partidos si contamos los 7 días. No hay tiempo para entrenar, no hay tiempo para trabajar, proyectos nuevos que se tienen que construir con partidos y no con entrenamientos, y se está viendo, ¿no?, como todavía están muy lejos de lo que quieren los entrenadores, que faltan semanas para ver los equipos y que posiblemente hasta finales de año no se vea realmente lo que son, ¿no? Sí, es que cuando yo recuerdo esto lo empezó a hacer Maccabi Tel Aviv, lo de tener 2 rosters directamente, uno para la Liga Nacional, otro para la Euroliga, es que parecía una locura, pero es que vamos a eso, los griegos, no, es que es normal, y ahí el baloncesto español pues tiene... esto es un poco lo del Paris Saint-Germain. Clara desventaja, Miguel, porque la ACB no es la Liga Turca, no es la Liga Griega, no es la Liga Adriática, o sea que ahí tenemos, la verdad,
que las de perder, porque es que cualquier fin de semana puedes perder contra cualquiera, contra Lleida, contra Breogán, contra Murcia, en cualquier cancha. Te da tono competitivo, pero claro, con un calendario tan saturado, yo creo que es una desventaja. Ojalá hoy Valencia Basket se imponga y bueno, saldremos al menos con una alegría la primera jornada de la Euroliga. Carlos Santos, Charlie, muchísimas gracias. Luego lo contamos, chicos, abrazo, hasta mañana. Lo contamos aquí en tiempo de marcador porque hay Champions, hay Euroliga, hay deporte en directo. Nosotros, eso sí, chao, nos vamos. ¿Ya? Sí. Suficiente, ¿no? O sea, ya está bien por hoy. 2 horas, 55 minutos. ¿A ti te parece bien, Miguel, hacerme trabajar el día que pierde mi equipo 5-1? O sea, no sé. Hombre, o sea, si tuviese que esperar todos los días que pierde Uruguay o el Entra de Frankfurt, aquí currabas 3 días. Joder, perder, mucho me parece. Nahuel, perder es lo normal. Perder es lo normal. Ya, a partir de ahí los que se ganan construye es muy todo. fácil. Pero perder así, hombre. Bueno, Hombre, pues si vas con el cuchillo entre los dientes, oye, nos vamos a comer a Atleti, viene el derbi. ¿Creíste en la remontada con el 3-1? No, la verdad es que bueno, sí que es verdad que con el 4-1 que lo anulan, el gol de Griezmann anulado, dices, oye, esto ya creían que campo y playa, y hay un ataque con 3-1 que dije, sí, es verdad. Cuidado, en la realización el 4-1 estuvo mucho tiempo, que nosotros estábamos contando aquí que había una mano inmediata de Griezmann. Pero claro, digo, cuidado, porque igual no ha quedado claro en el estadio. O sea, estaba esa duda, pero porque te dice ahí de un momento tontorrón. Pero aquí está la radio para dejarlo todo claro. Adrián Blanco, Alex de Llano, Nahuel Miranda. Mañana más y mejor. Venga, hasta mañana. Por supuesto, dejamos aquí la pizarra de Quintana, pero os dejamos en las sabias manos de Directo Marca, tramos locales, la buena gente de la radio. De Radio Marca, la radio del deporte. De peso que buenos motivos. No hay dolor, nunca pegan tan fuerte ni es tan destructivo. Ten un plan, nuevas casas. El deporte es nuestro. Radio Marca.